Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam Jalife y soy su locutora del programa A Cuadro con Miriam por radio. Pues me da mucho gusto recibirlos nuevamente en este espacio y pues muy contenta porque, ¿qué les cuento? Estoy nominada para la presea Prometeos 2020 por la radiodifusora Promo Estéreo para el mejor programa en la categoría entrevistas. Así es que por favor voten por mí. Les voy a dar mis redes sociales en Facebook, Miriam Jalife, en Instagram, Miriam-Jalife. Por favor, escríbanme para que yo les mande el link y puedan votar por mí. Este premio, de verdad, este reconocimiento, pues es muy importante para mí. Y bueno, cuento con todos ustedes y todo es gracias a ustedes, a mis seguidores, a mi público y por supuesto a mis invitados. Oye, invitados de categoría, de verdad, me siento muy halagada. Julio Sarabia, bienvenido. Hola Miri, ¿cómo estás? Pues gracias a ti, de verdad. Mucho Oye, gusto y qué gusto verte también así tan contenta. sí, muy contenta, Julio. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves de esta presea? Pues bien, o sea, creo que ya como lo habíamos comentado en el programa, ahora me toca venir al tuyo y cuando lo comentamos con Cuarentena Literaria, pues me Ajá. parece bastante bien. Creo que sobre todo ahorita con esta nueva apertura de, digamos, de hacer también cultura, ya no con esta idea de solo los consorcios, ¿no? Multimillonarios, sino ahora cada quien desde sus trincheras y qué mejor, porque creo que también hay otro tipo de filtros, otro tipo de perspectivas, ¿no? Otro tipo de, evidentemente, de miradas. Y pues qué padre, muchas felicidades. Muchas Ya voté gracias. también. Gracias. ¿Cómo se ha abierto todo esto, no? Todo, pues antes solo por ciertos canales y ciertos medios, ¿cierto? Y ahora, bueno, tenemos muchas opciones con esta era digital, ¿no? Y todo lo Sí, que podemos crear. sin Oye, lugar a Julio, dudas. pero vamos a hablar de ti. ¿Te parece? Gracias. Bueno, gracias. Ok, bueno, pues tú eres Julio Sarabia. Más o menos voy a leer brevemente, porque no voy a leer todas tus semblanzas. Mejor tú nos platicas, ¿va? Pues Ok. eres egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la carrera de creación literaria. Has hecho un diplomado en SOGEM y has Ajá. tomado diversos talleres de dramaturgia y actuación. Actualmente estás haciendo una carrera en... La EIA 1. Bueno, Ok. eso fue, digamos, eso tenía que, digamos, como actualizarlo, pero sí estuve en la EIA, en Ajá, estas escuelas de iniciación de Limba, de Limba, pero ajá, ahorita como también a partir de la cuarentena, o sea, sé que siguen estando clases a distancia, pero es que el teatro tienes que hacerlo física y presencialmente, entonces sí. ya no me inscribí para el último año, porque eso, o sea, me parece que nos estamos perdiendo de cosas. De hecho, terminamos de hacer algunas presentaciones a distancia, pero no, la verdad es que no es lo mismo. Entonces, pues si también vas a tomar clase, híjole, tomé un par y dije, no me gusta nada. No. Entonces, pues sí, no se siente, se distrae uno mucho. Y bueno, evidentemente también ya de por sí ahí estar en la clase y concentrarse, pues es toda una odisea. A Sí, distancia, a imposible. distancia. Sí, no, cuesta mucho trabajo. Oye, Julio, a ver, eres lector empedernido y escritor desenfrenado. Platícame, por favor, primero la parte de lector. ¿Qué te gusta leer? Bueno, ¿Qué creo lees? que Ajá, hay de todo. Creo, lo he dicho y lo he comentado en otros lugares, lo he comentado también en cuarentena, naturalmente. Y bueno, yo antes de decir lector empedernido, que sí suena así como pretencioso incluso, yo creo que inicié tarde la lectura. Yo no leí desde que era un niño. Hay escritores, lectores que sí iniciaron desde que, no sé, algunos 5 o 6 años, ¿no? Yo la verdad es que no, los libros me aburrían muchísimo. Habría libros en casa, pero eran como una cosa así muy distante, como cosa como tenía que ver con los adultos. Recuerdo una anécdota cuando tomé un libro, estaba como hojeándolo y me vio mi padre y me dijo, eso no se hace, ¿no? Y lo guardó. Entonces, como que esa relación con la lectura era una cosa de quién sabe, de los viejos. ¿por qué? ¿Por qué? O Pues yo sea, creo que ¿no? me vio, Ajá. sí, me vio hojeándolo. Dije, justo como eres un niño, pues de pronto no como con este cuidado tal vez y Ah, hojeaba ok. rápido y entonces me dijo, eso no se hace, ¿no? Pero como que relacioné en ese momento como que los libros tenía que ver con la gente grande y seria, ¿no? O sea, como que era algo aburrido, no sé. Entonces, pues no leía, ¿no? Toda, en la prepa tampoco.
o sea, empecé a leer por cosas que nos estaban pidiendo, pero la verdad pues no sé, como que no lo disfrutaba. Y fue hasta los 17, 18, digamos, dije la prepa, no, eso fue la secundaria. Los 17, 18, porque ya en la prepa ya empecé a leer. Un amigo de mi papá me regaló un libro, bueno, me regaló 4, pero uno de ellos, o sea, 3 de ellos, dije, ¿cómo me regalas libros? No me gusta leer, pero me dijo, haz el intento con un autor. Y no se me olvida, fue Luis Sepúlveda, un escritor chileno, y una novela que se llama Un viejo que leía novelas. ¿Un Por ahí lo viejo? tengo. Un Perdón. viejo que leía novelas de amor. Ok. Ese es el título de Ajá. Tusquet. No, me acuerdo muy bien. Y no te puedo decir realmente, ahorita no me acuerdo de la trama, de la historia, pero sí recuerdo el efecto que provocó en mí. O sea, de eso de terminar un libro fue como lo logré, ¿no? Como me encantó, me gustó. Los libros no son tan aburridos. Y ya a partir de ahí como que empecé a leer, digo, los libros que me prestó en ese entonces, bueno, era por ejemplo Borges, era Cortázar, y eran los griegos. Entonces también, si eran autores difíciles para un lector que no estaba preparado, pues los deseché en ese momento, ya después los volví a leer. Y bueno, a partir de ahí empecé a leer de todo. Y creo que siempre, o sea, no he tenido muchas etapas. Hay momentos que leo temas o países, ¿no? Hace como varios años leí solo literatura rusa durante un año y literatura francesa, ¿no? Por ejemplo. Wow. Y luego ya empecé con la literatura norteamericana y creo que es lo que más he leído los últimos años. Prácticamente he leído mucha literatura americana y latinoamericana. ¿Qué tipo de literatura? ¿Qué te gusta? Pues son diversos temas. Eh, Te puedo decir más bien lo que casi no leo. Por ejemplo, literatura fantástica no es una de lo que más me guste, aunque sí lo leo con cierta frecuencia, pero bueno, digamos como autores sobre todo, no como decir me voy a agarrar sagas o algo, no, son como autores. Entonces, como fantástica. Literatura de horror también leí hace algunos años, literatura gótica, pero ya no leo literatura gótica. No porque no me haya gustado, o sea, creo que me quedé más bien con la literatura realista, con la literatura existencialista, con la literatura, vamos a decir, que retrata a la humanidad de muchas maneras. Entonces me gusta la literatura básicamente realista, que implica temas particulares, desde el amor hasta la paternidad, el suicidio, las pérdidas, las conexiones personales, los sueños, sobre todo los sueños, lo espiritual y lo cósmico, vamos, como que un poco de todo, pero que tenga que ver necesariamente con el ser. Claro. Novelas, por ejemplo, suspenso. Sí, uh-huh. Ujú. Soy un lector básicamente de novelas, aunque naturalmente tengo que leer, y digo tengo en el buen sentido de la palabra, o sea, leo poesía, también mucho tiempo leí a diferentes poetas, ensayo me encanta, pero sobre todo la novela, es como de ahí no salgo, y sí, novela hiperrealista que le llaman ahora, o realista también. Ok. ¿Te gustan todos estos libros de motivación personal, todos estos temas? Yo trabajé hace muchos años en dos librerías, una independiente y en Gandhi. Y bueno, ahí, por ejemplo, se abrió un panorama. De pronto ahí conocí muchas editoriales, conocí la industria del libro, básicamente. Eso fue para mí muy importante. Y digo, lo comento porque también, pues en las librerías encontré diversos temas, ¿no? No solo, obviamente, literatura, sino psicología y esto que llaman de superación personal. ¿He leído libros de superación personal? Sí. Mentiría incluso si dijera que no, que los aborrezco totalmente porque también llegué a leer cosas que me interesaron. Sin embargo, también es verdad, en la librería me tocó leer cosas que no quisiera ni decir nombres, ¿no? Tal vez porque no quiero ofender a nadie, pero sí, autores y libros que me parecieron muy mal en todos los sentidos. Entonces, bueno, creo que fue como ese mal gusto y decir, ya no voy a leer más de superación personal, aunque también es verdad, he encontrado gente, es que también como decir superación personal, creo que también hay muchos libros que están catalogados como superación personal, pero bueno, que también plantean cosas de formación psicológica, por ejemplo, ¿no? O filosófica, o de tanatología. Y entonces, bueno, sí hay cosas muy interesantes que sí me ha tocado revisar. Y entonces, bueno, los pones ahí como superación personal, pero no necesariamente tendrían que llamarse así. Pero no es un espacio que yo lea, no es un estilo que tampoco frecuente, pero bueno, también ya no soy así como si eso no se lee, ¿no? Sino, insisto, va a haber autores que están ahí, que los pusieron ahí
con una cuestión más bien editorial, pero que no tendrían que estar en superación personal, y también autores que están en superación personal que creo que no tendrían que estar ahí también, ¿no? Porque también hacen cosas muy raras y sus libros plantean cosas extrañísimas, ¿no? Que no sé si terminen haciendo cosas peligrosas incluso. Fíjate que en alguna ocasión, y lo relaciono porque también me tocó leer libros así, ¿no? Por el estilo. Fui a una conferencia de una psicóloga que, pues la verdad a mí no me pareció todo lo que ella eh, instruía, ¿no? Acerca pues del trato con los hijos, sobre todo con los hijos adolescentes. Y se basaba como en la falta de comunicación con los hijos. Y la verdad es que sí le pregunté, oye, ¿tienes hijos? Y me dice, no tengo. Entonces dije, ok, o sea, porque muchas veces, o sea, te vas como por las instrucciones, ¿no? Pero a veces la práctica y las vivencias te dicen otras cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ella decía, pues no le presto el coche al niño y que se vaya con el amigo. Entonces, en una de esas yo sí levanté la mano y le dije, bueno, entonces quiere decir que confías más en el amigo que en tu hijo o cómo, ¿no? Entonces creo que ahí como que se encaminaba un poquito a la falta de comunicación y la falta de confianza hacia los hijos y yo siento que, bueno, es otro tema, ¿no? Pero bueno, es esto y me ha tocado leer algunos libros que te dan como instrucciones muy precisas, muy cuadradas, que realmente en la vida real no es así, no funciona. Claro, ese es el punto. O sea, creo que muchos libros, y digo, no solo de superación personal, o sea, también literatura, yo creo que la literatura no tiene que aleccionarte. O sea, la literatura te presenta temas que el lector finalmente va desmenuzando, va analizando, va discutiendo también conforme a la lectura. Por eso yo soy enemigo de esos autores, de esos, y lo veo en los talleres de creación literaria, de explicar, por ejemplo, de moralizar, ¿no? De decir esto es bueno y esto es malo, ¿no? Deja que el autor, el lector lo haga. Tú Wow. muestra las situaciones, muestra la dimensión de las acciones y nada más. Entonces sí, eso, los libros que aleccionan ya de entrada me parecen peligrosos. Es Porque una exacto, responsabilidad muy grande, claro, ¿cierto? claro, claro. Y además, ¿desde qué perspectiva? O sea, porque no puedes tener todas las perspectivas. Por eso, en cambio, escuchas a gente, psicólogos, psiquiatras, médicos, que sí, o sea, te van a poner, ¿no? Una serie de referentes, pero siempre con un cuidado, ¿no? Es decir, esto es desde una perspectiva de investigación que arrojó esto, y después de mucho reflexionar y de mucho investigar, te arrojó esto, y las cifras nos dan esto, pero no te dice, no es así y punto, ¿no? O sea, Pero, no. y aún así es como seguir todo como by the book, ¿no? Ujú. O sea, y siento que a veces, pues la vida te va llevando por otros asuntos, ¿no? Claro, Por otros caminos y conforme lo vas viviendo, pues vas experimentando, ¿no? Y te vas exactamente, seleccionando. Oye, ¿qué exactamente. escribes, Julio? Bueno, empecé a escribir, lo que también no se tiene que hacer, yo creo, escribir poesía. Empecé por la poesía y después ya fui saltando por el cuento, la reseña, el ensayo, aunque fue lo menos el ensayo, y la novela. Y bueno, sobre todo cuento y novela. Tengo ahí, de cuentos tengo varios cuentos que se han presentado en diferentes espacios. No he hecho una antología, en realidad he escrito como en diferentes etapas y los he lanzado en revistas electrónicas y físicas. En Chile también se publicó, digamos, la única obra publicada de alguna manera en papel. Bueno, no es que se han hecho en otro, vamos a decir, en compilado fue este poemario que hice en Chile, Recuento de Noviembre. Y con ese poemario, digamos, inicié formalmente, si se le puede decir que también no hay que tomárselo tan en serio eso de seriamente, pero digamos, de alguna manera sentí que tenía algo que decir, que ahora en retrospectiva me arrepiento un poco o mucho de ese poemario. Pero bueno, eso fue, digamos, como la primera incursión y ya no volví a escribir poesía. ¿Por qué? ¿Por qué te arrepientes? Porque creo que la literatura es un proceso que lleva mucho tiempo. Yo soy todavía de esos lectores y también escritores que cree que toma un proceso complejo, ¿no? Es decir, hay un momento de la escritura y otro momento de la publicación. Hay un momento, y entre ese espacio entre escribir y publicar, pues hay un margen muy amplio.
donde tú tienes que trabajar el texto, que creo que eso no es tan complicado como, y la parte más difícil, y la parte que a algunos escritores les encanta y muchos aborrecen, que es la edición, ¿no? El podado, ¿no? Es decir, esta parte de ya que tengo toda la historia, bueno, ahora voy a empezar con los detalles. Es como construir una casa y ya, bueno, ya está así, digamos, como en este planteamiento burdo, y ahora, bueno, hay que pasar la pintura, ¿no? Bueno, el sellado primeramente, ¿no? O sea, los detalles para que sea, y eso, esos detalles, ese acabado, pues es lo que le va a dar todo el peso. Entonces, digo, me arrepiento porque creo que lo hice también por dos situaciones. Una, por dinero, porque de alguna manera necesité Ok. un concurso y alguien me dijo, oye, pues ¿por qué no lo haces? Y me propuse sacar ese poemario. Y bueno, gané el concurso que se presentó. Pero exacto, como que fue un poemario que lo di todo y me dejó tan vaciado que ya no he vuelto ya no me ha vuelto a suceder algo así con respecto a la poesía, por ejemplo. ¿Qué Y pasa? digo, sí, sí, No, sí. perdóname, ¿qué pasa cuando escribes algo? O sea, ¿tú lo escribes y lo tienes que mandar a una editora? Bueno, sí, O tú editas? ¿Cómo es esto? mm, ¿Cómo, tú sabes perfectamente bien en dónde va la puntuación, la acentuación, todo esto? claro. ¿Cómo, entiendo que sabes muy bien redactar, ¿no? Ujú. Pero, pero no hay alguien que, no sé, ahí por la misma rama, que te diga, no, aquí va esta coma o estás cambiando el sentido, bla, bla, bla. Claro, 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 es necesario. O Ujú. sea, creo que uno si hace ese trabajo, vamos, que cuando uno está escribiendo, es que pasan dos cosas. Bueno, pasan muchas, pero pasan dos cosas muy importantes. Una es que se tiene el texto, uno lo está leyendo constantemente y va a pasar algo, pasa en la actuación, pasa en el arte. Tú vas a empezar a viciarte, vas a empezar a dejar de ver cosas. Entonces, sí, naturalmente, una vez que uno tiene un texto, lo primero que se tiene que hacer, tal vez, y eso también lo proponen muchos escritores, es pasa tu texto a otros lectores. Y no tienen que ser lectores críticos, ¿eh? Ok, Stephen King le pasaba sus textos a su mujer, por ejemplo, y conozco a varios que le pasaban a sus amigos, a sus parejas, o sea, pero sí busca a alguien que no tampoco te dé palmaditas en la espalda, ¿no? Es decir, ujú, busca a alguien que más o menos le interese la lectura, alguien más o menos crítico, y cuando me refiero a crítico, que sea un lector que se cuestione, que te diga, oye, aquí no me la creo, o sea, no un lector que te diga, oye, qué bonito, todo está perfecto, eso. mándalo. O, Ujú. o alguna vez te han dicho, oye, esto no, no me hace sentido, o no me gusta. Claro, ¿Sí? claro, claro. Yo tengo mi editora, tengo dos editoras, y mi primera editora es mi madre, ¿no? A ella le paso todos los manuscritos y todos, o sea, todas las obras de teatro, todos los cuentos, y me encanta porque mi mamá no tiene una carrera de letras, ni mucho menos, pero es una buena lectora, ¿no? Y entonces lo leo y ella, o sea, me hace comentarios muy sencillos, ¿no? Y eso me encanta porque no es una lectura pretenciosa, no es una lectura que me va a hablar de trama ni de estilos, pero sí me va a decir, ¿sabes? No entendí esto que me dices, no entiendo el personaje que quiere, no entiendo esta descripción, no me lo imagino. Eso yo ya agarro el texto y ya empiezo a trabajar. Así que ella es mi primera editora. Y ya tengo, bueno, he tenido diferentes editores que son normalmente gente de literatura y sí, que hacen corrección de estilo propiamente, y ya es una persona que va a revisarte tu texto, ahora sí, ¿no? Con pelos y señales, ¿no? Ahí te va a hacer correcciones de toda naturaleza, no solo de la puntuación, que ya es decir mucho, sino también de, pues, de la congruencia del texto, ¿no? De cosas que dices, oye, pues aquí no se está entendiendo qué estás diciendo, en fin, o siento que estás desarrollándolo muy rápido, eso. Ok. Oye, y también eres dramaturgo, Ujú, ¿cierto? ujú. Eres actor, Sí, director. sí, Platícanos sí, sí. de esta parte, por favor. Cuando llegué a Chile, estuve en algunos momentos allá, pero hubo la última etapa que estuve, pues tuve clases ahí de teatro del método, ahí aprendí esta técnica que me encantó, y bueno, allá los chilenos hacían cosas, bueno, aquí también lo he visto, pero allá me encantó, ¿no? Con Filippo Corbalán, y ¿Qué fue es una esto? cosa, ¿Cómo es? el método, la técnica, eso es esto que tiene que ver, aquí también lo dan, que tiene que ver, a diferencia de la escuela vivencial, que de alguna manera el actor toma de su propia experiencia de vida, el método va a romper o quiebra bajo la técnica
bajo otro tipo de técnica sobre lo que se hace en la actuación, sobre la construcción de un personaje. Ahí, de alguna manera, vamos a trabajar arco, trama y construcción de personaje, no desde la vivencia, por ejemplo, sino a través de un método. Es una cuestión que también habla mucho de las emociones, evidentemente, pero que como junto con la técnica Meissner, por ejemplo, que era de la repetición incesante y constante, buscar que el actor se cansara, ¿no? Mentalmente, para que justo diera ahora paso a una construcción mucho más natural, en vez de provocarla en una primera reacción, vamos a decir. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Meissner lo que hace también esta técnica es repetir constantemente las acciones, y pueden ser juegos de repetición constante, 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 hasta que ya llega un punto en donde te parece fastidiando y entonces ya estás muy cansado mentalmente, ya no estás pensando y ya estás ahora adoptando otra acción. Por eso lo vemos mucho en el cine, ¿no? Estos actores que constantemente están repitiendo la escena, la escena, la escena, y que tiene que ser igual, pero exacto, después de un número de repeticiones, suceden otras cosas, ¿no? Ya apercibe la realidad de otra manera. ¿Por qué? Porque también estás agotado física y emocionalmente. Pero partiendo siempre que es la construcción del personaje, no del actor, no del sujeto que está, de yo Julio, de yo quien sea. Porque eso pasa mucho a veces en la actuación, actores que van a tomar de sus experiencias vivenciales. Y sí, digo, Stanislavski hace una cosa increíble, ¿no? De volver, o sea, de poner en el eje al actor como algo fundamental en la construcción de la obra. Y que por supuesto va a alimentar su experiencia en función de lo que él vive. Pero ¿qué pasa también con esta técnica? Bueno, va a pasar que muchos actores se van a estacionar en eso y por eso a veces a actores que de pronto un trabajo, un personaje los alcanza, los abarca, los rebasa, que terminan muy mal psicológicamente, ¿no? No pueden salirse del personaje. ¿Por qué? Porque, o sea, estuvieron tanto tiempo con él y también de alguna manera se fusionaron con ese personaje. Hace poquito, platicando también con una actriz, que comentaba, ¿no? Que justo ella, y le preguntaba lo mismo, ¿no? Ella siempre que su escena no pierde, nunca ha perdido, me ha dicho, esta idea de que ella está representando un personaje, ¿no? No es el personaje. Y he escuchado también muchos actores que dicen, no, yo de pronto ya no, o sea, como que dejo a mi yo ahí, tras bambalinas y entre el personaje, pero fíjate, o sea, de pronto ahí también puede ser, pues te puedes encontrar y abrir puertas que no sabes si después puedas cerrar, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hice allá en Chile. Perdóname, Sí, Julio, lo cierto es que cuando tú das vida a un personaje, pues es naturaleza que le pones tu esencia. Lo claro, haces a natural. partir de tus vivencias y de lo que hay adentro de ti. También yo creo que influyen muchas cosas, influye mucho tu historia de vida, Sí, no, todo lo mames. que tú tienes adentro de ti, ¿no? Por eso cada artista o cada actor lo representa diferente, Claro, ¿no? Si bien tienes que transmitir lo mismo, o el personaje lleva como un objetivo, etcétera. Sin embargo, si no todo el mundo lo haría idéntico, ¿no? Cada claro. quien creo que le pone, y no sé qué técnicas deban de ser, ¿no? A ver, quiero entender mejor. ¿Quieres decir que una de las técnicas es a partir de las vivencias de la persona, actor o actriz, de ahí, por ejemplo, para hacer un drama, para llorar, ¿se acuerda de sus vivencias para poder llorar? Sí, Y naturalmente o eso a veces tener lo ese haces, ¿no? efecto. Ok. Claro, claro, Y pero entonces, qué, sí. perdóname, aquí corres el peligro de que relaciones al personaje con tu vida y lo adoptes hacia ti, hacia tu persona. Bueno, puede ser o peor aún, más bien, vamos a decir que lo sucede también en la escritura. Estamos escribiendo sobre el drama de un personaje y de pronto puede ser que esa situación también habla mucho de mí, porque sin lugar a dudas muchos de esos textos van a ser autobiográficos. Pero ¿qué pasa? Que si yo para estimular esa situación, ¿no? O sea, voy a referir ya mi particularidad de vida en esa situación, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, voy a hacer un drama, imagínate que voy a ser un personaje que sufrió una violación y que yo de repente, o sea, tuve en la infancia una situación parecida
Y entonces, en vez de trabajar desde el personaje, ¿no? Evaluando una técnica que va a funcionar en función del personaje, pero siempre salvaguardando mi integridad, bueno, ahí separas, pero si no, entonces empiezas tú a abrir una puerta y dices, claro, yo viví esa experiencia. Y entonces empiezas tú a tomar parte de esa experiencia y sí, muy probablemente te subas a escena y sea muy real. Y no quiere decir que otras técnicas no lo muestren, porque haciendo la técnica que tú desempeñes de la mejor manera va a permitirte construir el personaje. Pero yo hablo más allá de eso. ¿Qué pasa cuando se baja el telón, ¿no? Y ya te tienes que ir a tu casa y entonces ves actores que siguen sumamente conmovidos y sumamente lastimados realmente, ¿no? No en la ficción, porque es distinto cuando uno baja y dice, puta, he sufrido la vida de este personaje, pero se queda aquí, ¿no? Es decir, termino aquí, lo suelto, me estoy cambiando y voy soltando y me voy y se acaba, ¿no? O sea, no me lo llevo a mi casa y no voy, puta, o sea, me acordé de mi papá, me acordé de mi mamá y ¿no? O sea, viene este shock que de pronto te puede ir persiguiendo aún después de las temporadas que lleves con respecto al personaje. Pues mira, yo he entrevistado a varios actores. Algunos me han dicho que el ser un buen actor o actriz es colgar el vestuario en el camerino e irte a tu casa como si nada. Yo te puedo decir, y según mis vivencias, que creo que eso no existe. Y te voy a decir por qué. Bueno, cuando haces a lo mejor un personaje tranquilo, algo light, algo simpático, puede ser, ¿no? Pero cuando estás haciendo algo dramático, es que te sale desde adentro, o sea, te sale desde las entrañas y te posesionas tanto, a lo mejor no lo relacionas con tu vida, puede ser que no te cuelgues, ¿no? De tus vivencias ni de tu vida, etcétera, para poder crear estas emociones. Sin embargo, pues tienes que transmitir emociones, es la tarea del actor. Y al Claro, transmitir emociones las estás sintiendo. Así es que es algo que te sale y es muy difícil como que, "Ay, ya, se baja el telón, ya vámonos". Creo que te quedas con algo, simplemente tienes adrenalina. claro. Entonces, a lo mejor, no sé, algunos actores lo puedan experimentar, pero creo que es difícil. No quedarte con el personaje, ¿no? Porque, pues no. Pero sí es como que te vas desprendiendo poco a poco. Claro, y creo, sí, vamos, o sea, vuelvo a lo mismo. Creo que el tema, ¿no? Por ejemplo, en Chile me tocó hacer una vez un personaje que me encantó, y me encantó porque fue un gran reto, pero al mismo tiempo fue un personaje, una historia muy fuerte, muy cruda. Yo era un secuestrador, ¿no? De chicas, y bueno, obviamente las secuestrabas, ¿no? Y las tenías ahí encerradas, pero la historia sucede que este hombre, bueno, y lo he visto en otras obras, se relaciona con una de las secuestradas. Y entonces empezamos a conocer la vida de este personaje y, bueno, la vida de tres personajes. La chica, hay varias chicas en cuestión y uno. Y entonces este hombre toma la decisión como de ir apartando a esta mujer y entonces abusa de otras salvo de ella. Pero también como con ella se quiere vincular emocionalmente, ¿no? O sea, empieza a preocuparse por ella, etcétera. Y por ejemplo, algo que hizo el director allá, y digo, cada quien, ¿no? Cada situación, cada estilo, pero algo que, por ejemplo, que hizo que creo que no estuvo bien, y ya lo he platicado en otros lados, y por supuesto que no, y habrá gente que te diga, no, esto estuvo muy bien porque le da otro realismo, es, por ejemplo, a mí no se me permitió relacionarme con la actriz principal, ¿no? Con la secuestrada. Entonces, claro, ella, por ejemplo, en escena, cuando estábamos interactuando, naturalmente, al no haber esa relación, ella sentía, vamos a decir, no puedo decir claramente si era ese miedo real, pero vamos a decir que sí, porque no hay un vínculo conmigo de otra manera, no nos quitamos la máscara. Y entonces las presentaciones fueron muy duras y muy crudas. Me acuerdo que hubo una escena, hubo una temporada en donde, como yo los tenía que ir separando de habitaciones, me decía el director así en un momento dado, me dijo, me gustaría que buscaras de otra manera, o sea, en vez de decirle a la chica tú acá, tú allá, que la separaras, pero que generaras otro tipo de miedo y de impacto. Y entonces, como yo estaba en Chile,
está en una región donde había mucho campo. En algún momento yo no me había tocado ver eso. Y digo, tal vez si lo vemos no parece impactante, pero a mí me impactó y lo usé para el personaje. Me tocó ver unos hombres en una caballeriza y estaban trayendo unos caballos y uno se paró delante del caballo, ¿no? Y empezó a hacer sonidos, ¿no? Así, no sé qué, y abrir las manos. Entonces el caballo empezaba a ponerse nervioso y como que lo fue metiendo, pero como si de pronto se hiciera muy grande, ¿sabes? Como que escogió al caballo, pero en vez de tocarlo, con el sonido. Entonces, esa imagen, cuando yo la vi, dije, eso lo voy a hacer. Entonces lo empecé a hacer en escena, ¿no? Con la chica y entonces, exacto, no le dices que se separa. Entonces, corporalmente, ¿no? Con el sonido, con la presencia, ¿no? Con este movimiento que también es un movimiento muy instintivo, ¿no? Muy que quieres provocar algo, pero no queda claro. Claro, para los caballos constantemente viendo eso entiende qué está pasando, pero al principio la actriz, la cara de ella fue de qué está pasando, ¿no? O sea, qué estás haciendo? Y entonces, claro, la obra le apostó a mucho realismo y sí salía la gente y decía, qué brutal, ¿no? Y el tipo, qué nefasto eres. Y me encantó ese personaje, pero al final de la temporada, me acuerdo que en una reunión que tuvimos, pues, me acerco con la chica y bueno, pues felicidades, ¿no? Y ella, o sea, no podía voltearme a mirar, ¿no? O sea, Wow. estaba como muy así como de, sí, ¿no? Porque le digo, oye, o sea, hello, no soy así, ¿no? O sea, no te lo tengo ni que decir. Pero exacto, o sea, se había hecho una idea, el director había trabajado algo así tan vivencial que exacto, la actriz ya no sabía ni cómo hablábamos, ¿no? Porque no habíamos tenido otra interacción. Y yo creo que eso fue, o sea, para la invención algo interesante, pero la socialización de los actores terrible, ¿no? Porque exacto, no puedes agarrar y decir, ya, se acabó, ¿no? Es como estás haciendo constantemente una broma con alguien y lo haces constantemente que ya dices, oye, creo que esto ya no es una broma, creo que ya me estás diciendo algo, creo que ya estás actuando de cierta manera. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es un ejemplo donde pongo esa situación en uno tiene que trabajar y decir, a ver, es un personaje, y aunque parezca novedad, y a los actores lo tenemos claro, es eso, o sea, actúa en función, pero también es verdad, o sea, cuántos actores y actrices también dentro del personaje, ¿no? Por llevar a cabo una escena mucho más lograda, pones en riesgo también la integridad de tu compañero, por ejemplo. Cosas que no estaban dichas y las haces porque sientes. Y es que a mí, por eso la actuación me encanta en ese sentido y me encanta la escritura también, porque bueno, en la escritura finalmente el escritor, cuando empieza a construir un mundo, ¿qué es eso? No empiezas de alguna manera sí a juzgar, pero yo me voy despegando de ese juicio, por eso voy a mostrar los personajes. Es decir, si yo empiezo a hablar en un cuento sobre pederastas, ¿no? No quiere decir que yo sea un pederasta, naturalmente. Pero entonces, pero tampoco quiero decir los horribles pederastas, ¿no? Hombres sin escrúpulos. No, porque entonces ya estoy juzgando al personaje. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero contar una historia. ¿No? Entonces, qué difícil, porque yo tengo que tomar, ¿no? Cierta distancia de lo que a mí me genera. A mí es un tema que me provoca repulsión. Yo escucho que alguien abusó de un niño y yo, o sea, enseguida me cierro, ¿no? No puedo yo evitar juzgarlo, ¿no? No puedo decir, bueno, es que hay otra, no, pienso, a este hay que quemarlo, casi, casi. Entonces, imagínate, si yo tuviera que interpretar un personaje que sea así, pues tengo que enfrentarme a otra cosa. A ver, eso es lo que piensas tú, pero en la obra se maneja de otra manera. Y el personaje tiene una historia de vida que tiene un porqué de lo es. O sea, porque todos nosotros respondemos a una situación de la vida, ¿no? A mí, yo no creo que haya gente buena ni mala. Eso es una cosa reduccionista. Creo que hay personas que han trabajado emociones y no han trabajado emociones, que han trabajado sucesos de su vida y que no los han trabajado, que los han marcado y que los han marcado y han soltado, ¿no? Eso creo que sucede. O que son más ignorantes o menos ignorantes, Sí, ¿cierto? sí, sí, Porque, sí, porque sí. muchas veces no sabes las cosas, pues no sabes hasta que, ahora sí que hasta que lo sabes, no lo conoces Ujú. hasta que lo conoces, ¿no? Entonces, o según tu Aunque también lo cultura, puedes, aunque también lo puedes intuir, o sea, porque es verdad, tú puedes ser no consciente de cosas, ¿no? Pero es como esta lectura que vemos, por eso somos finalmente como seres sociales, puedo entender ciertos mecanismos de mi conducta que generan cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, he escuchado gente que habla hoy que está en boga el acoso sexual.
¿no? Que escuchas, ¿no? Sobre todo a los hombres, que decimos cosas como, pues yo no pensé que la lastimaría, ¿no? Y claro, lo dices, pero ya en una conversación, sabes, ¿no? O sea, hay un aspecto que tú sabes, ¿no? Que hay un tocamiento, que hay un acercamiento, que hay una manera de ver que estás provocando algo. O sea, no sé cuando dices, no soy consciente o no es lo que estoy diciendo, o sea, yo creo No, que, pero que es, lo cierto es que ahora ya nos damos cuenta de lo que es un abuso, ¿no? ujú. Pero antes no, a lo mejor antes era, claro, sin irnos al extremo, a lo mejor antes era lo normal, no se Bueno, sí, 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 consideraba, ¿cierto? claro, claro, Eh, claro. el machismo, por ejemplo. No sé, yo vi un comercial de los años 60 o algo así. ¿Cómo ser una buena esposa, no? Pues tenle las pantuflas a tu esposo y tenle la comida caliente, no lo hagas Ah, sí, sí, enojar, sí. ya sabes. Sí, 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 sí. Y era lo normal, no, Lo no. políticamente correcto. Sí, sí, Exacto, sí. no se veía raro. O por ejemplo, no estoy hablando del maltrato animal, sin embargo, ahora, por ejemplo, es más común que si tenemos una mascota, pues bueno, está dentro de la casa, le damos otro trato. Y Claro. antes, o era común como, no sé, estoy inventando, yo nunca lo hice, ni mucho menos, pero por ejemplo, darle una patada a un perro, ¿no? Ah, sí, Sí, es sí, que el sí. perro me está molestando. Y ahora Claro, como que entendemos mejor esta parte, ¿no? Y claro, antes no sabíamos que eso era maltrato animal, claro, ¿no? claro, claro, claro. Ujú. Entonces, cuando empiezas a conocer las cosas y pues te das cuenta, ¿no? De que lo otro, pues sí es malo, ¿no? O si es un maltrato, o Exactamente, si es un abuso, ¿cierto? exactamente, exactamente. Volviendo a lo que estábamos platicando, dime qué es un dramaturgo, qué hace un dramaturgo, porque eres dramaturgo y eres Sí, director de teatro. sí. Bueno, creo esa respuesta la tendré que decir con una experiencia que me di cuenta. Creo que el dramaturgo finalmente va a ser textos, ¿no? Que se van a representar, así básicamente, ¿no? Es decir, su texto no se lee, se ve, ¿no? Se representa. Y creo que esa fue la parte fundamental de cómo me convertí yo o cómo empecé a hacer teatro. Porque además es curioso, porque yo no leía teatro realmente. Y es que creo que el teatro, o sea, el teatro se representa, es decir, es difícil, salvo los clásicos, que que un lector te lea por gusto, salvo que seas actor o te dediques a eso, pero no es muy común que llegue la gente, me voy a leer así a un actor, pásame, a un dramaturgo, pásame tus obras y las leemos, ¿no? Como que más bien las ves, las representas. O sea, perdóname, un dramaturgo es el que Sí, sí, escribe sí, una obra. Ok, sí, 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 es el que ajá, escribe la obra. ok. Pero exacto, en ese sentido, no te leen, te van a ver, ¿no? Van a ver tu obra. Pero tal vez la pregunta tendría que ser en ese sentido, o sea, ¿cómo llegas a eso? Y creo que yo llegué en particular cuando me di cuenta que varios de mis textos necesariamente estaban pensados para ser representados. ¿No? Que yo cuando los empecé a escribir, en realidad me daba cuenta que los personajes eran muy vívidos, ¿no? Y que las acciones parecían sujetas a eso, a verse, no a leerse. Pero ¿qué obras Entonces, escribes, Julio? ¿Qué obras yo escribes? empecé, yo empecé a hacer, aquí en México empecé a hacer sketch. Y fue justo una petición de una amiga que me dijo, oye, pues tengo que montar unos sketches. Yo entonces no sabía, y lo que es eso. No, que es un pequeño drama, ¿no? Que va a tener una resolución así. Bueno, me hizo ahí una explicación rapidísima y tiene que durar tanto. ¿Y de qué va a tratar? ¿Tiene que ser comedia o puede ser drama? Puede ser ¿O qué? drama, tragedia, sí, pero hice unos intentos de comedia. Y digo, intentos muy, muy malos. Pero exacto, cuando lo hice, me dijo, esos son los personajes y este es el tema. ¿No? Porque además tenía que ser sujeto a eso, a un tema y al número de actores, porque ya los tenía, que eran niños sobre todo. Entonces, cuando hice ese sketch, ¿no? Que muy comercial, ¿no? Me sentía que estaba haciendo un comercial, no un sketch, pero ahí me daba cuenta, o sea, cuando llegué la primera vez y empecé a escribir y se los daba a los niños, me daba cuenta que no hablaban así los niños, ¿no? Entonces, cuando yo les dije, bueno, la idea es esta, y ellos empezaron a decirla con sus palabras, me encantó esa experiencia porque los niños me decían, es que yo no lo diría así, ¿no? Bueno, ¿cómo lo dirías? Y entonces ahí sucedió eso. Ahí sucedió que dije, sí quiero hacer esto, pero para hacerlo necesariamente, además de leer, además de estudiar, voy a tener que observar
obviamente a los actores, obviamente a los personajes que después van a dar vida a las obras. Entonces, me enfrasqué mucho en eso. Y ya en Chile empecé a hacer ya, digamos, obras de un calibre mucho más larga, ya no sketch, ¿no? Sino ya obras con un acto, dos actos, y ya de un corte igualmente realista, sobre todo psicodrama, ¿no? O de plano tragedia, ¿no? Tragedia, me gusta mucho la tragedia porque eso involucra muchos otros elementos y además es como la comedia, el final es catártico, ¿no? La audiencia no sale ilesa, ¿no? Sale con esta experiencia de que le acabas de sacudir la vida. Eso me encanta. Yo creo que soy un provocador nato. Me gusta provocar a la gente, en el mejor sentido de la palabra, pero provocar, ¿no? Eso que tú sales y dices, me ha incomodado tu texto. Buenísimo. Eso era lo que quería, que te incomodara. Me gusta, también está muy bien que digan, oye, qué bonito texto, pero es que lo bonito, yo también lo creo, o sea, las cosas bonitas las recuerdas, pero se te van a olvidar. Las cosas que te removieron, esas no las olvidas, ¿no? Esas son las cosas que te quedas y dices, hice una obra de teatro sobre unos chicos que se suicidaron, que fueron mis amigos además, ¿no? Entonces, pues cuando la gente vio esa obra y la vio mi madre, por ejemplo, pues estaba, pero alucinada, ¿no? Porque dijo, oye, qué tema tan fuerte. Y alguien por ahí dijo, no dejaste espacio para la esperanza. Y le dije, no, porque también la vida es así. O sea, también hay esperanza, pero también no hay esperanza. Y me gusta también reflejar eso. Así es en esta situación. No quiero decir que la vida en general, pero en este espacio, en esta dimensión, en este texto, no hay esperanza. Pero que no hay esperanza no quiere decir que sea todo mal, ¿no? O que lo veamos así como, pues, ¿qué tipo de textos quieres dar? Porque había gente que decía, ¿qué quieres dar el mensaje? ¿De que la gente se suicide? No, está pasando eso, porque es una realidad. Y creo que mostrarla y, claro, darle otra lectura, porque también de alguna manera hice yo pues un testimonio y de alguna manera también los traje a esos amigos míos de vuelta a la vida, porque también hablé de lo que ellos hicieron y hablé un poco también sobre la decadencia de como sociedad en la que estábamos, porque estos jóvenes toman decisiones a partir de las circunstancias que les tocan vivir. Y no juzgo, no digo que esté bien y que esté mal, toman la situación. Julio, independientemente de todo lo que has estudiado, ¿crees que tú puedes crear todo esto a partir de tus conocimientos técnicos? ¿O tienes como alguna otra visión, algo abierto a ver la vida de cierta forma, a ver las cosas como con más profundidad, con Que, más empatía tal vez? creo que sí, o sea, desde niño lo que sí puedo decirte es que siempre fui como muy sensible, ¿no? Las situaciones de la vida, las conversaciones de mis padres, ¿no? O sea, me lastimaban muchísimo, constantemente, ¿no? Además me tocó vivir una vida compleja, como mucha gente, y mis padres, por ejemplo, discutían mucho, en fin. Entonces, como que todo eso me afectaba mucho. Entonces yo sentía que traía esa carga y decía, ¿qué hago con ella? ¿No? Bueno, no lo decía conscientemente, pero, o sea, estaba siempre enojado, siempre triste, siempre a la defensiva. Y fue hasta hacer teatro de niño que eso me fue como, ¿no? Fui exorcizando esos temas. Como, Y ahora, como bueno, una catarsis, ¿no? sí, sí, naturalmente, naturalmente. Y también la lectura, ¿no? Sí, o sea, creo que el artista, o sea, entre muchas otras cosas, se tiene que formar leyendo a otros artistas, ¿no? O sea, no veo de otra manera, porque ahí está. Pero también creo que va a pasar, y cuando digo esto, también va a sonar un poco, a lo mejor habrá gente que te diga, no, no es así, pero creo que sí es una parte fundamental porque somos espíritu. O sea, creo que hay un momento, y no sucede siempre, pero ha habido momentos en donde algo, vamos a decir, cósmico, divino, una vena espiritual, también sucede en ese momento de la creación. Es decir, esos textos que de pronto me remiten a cosas y me llevan a ver ciertas situaciones que no las tenía contempladas, ¿no? Es decir, pensé una historia de cierta manera y mientras la escribí sucedió otra cosa, ¿no? Y de pronto los personajes, las acciones me llevaron a ver cosas que como yo las estoy escribiendo y como si las estuviera escribiendo, pero en realidad solo estoy siendo partícipe de ellas. No sé si me explico. Cortázar decía que hubo un momento cuando estaba escribiendo Rayuela, y me encanta, y creo que con esto se va a entender, que él se asomaba literalmente
a ver qué estaban haciendo los personajes, ¿no? O sea, no los escribía, los observaba. Entonces, exacto, llega un punto en donde, o sea, ni siquiera conscientemente estoy diciendo, ah, claro, el personaje va a llegar a tal y aquí voy a hacer, ¿no? O sea, están charlando y de pronto, ¡pum!, ¿no? Sucede algo que yo me quedo así de no, no lo vi venir, ¿no? O sea, sucedió, así lo refiero. Julio, fíjate que se nos acabó el tiempo. Oye, se nos fue Rapidísimo. rapidísimo, rapidísimo. Em, sí te puedo decir que el escucharte es un deleite, de verdad, hablas muy bonito, Ay, muy, muy gracias. bonito. Tu forma, puedo imaginar entonces cómo escribes. No he leído algo que tú hayas escrito, espero que tú dime, ahorita nos vas a decir en dónde podemos encontrar todo esto, pero hablas muy bonito Gracias. y haces, o soy también una persona muy sensible, ¿no? Entonces, supongo Quizá también. que todos estos personajes, y se lo dije a una artista plástica, una pintora que estuvo apenas en el programa de tele, te imaginas hasta las voces de estas personas que pintas. Tú Sí, te sí, sí. puedes imaginar hasta las voces, Sí, ¿no? sí, sí. De las Sí, sí, de sí. los personajes de tu libro o de tu Sí, sí, cuento sí. o de lo que estás escribiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, qué interesante, Julio, y me encantaría que estés nuevamente en este programa. ¿Te Ay, parece muchas bien? gracias, amigo. Pues, Sí. muchas gracias. Sí, sí, Bueno, sí. oye, y Cuando gustes. continuamos toda esta charla porque qué interesante, ¿no? Que de verdad, supongo que para escribir también a un personaje tienes que estudiar a partir de un pederasta, qué siente, qué vivió, sus antecedentes y ponerte en sus zapatos, a una, o no sé, a una princesa o a un, no sé, irte Claro, de lado a lado, ¿no? claro, claro. Sí, Julio, te agradezco que hayas estado en el programa. Por favor, dime rapidísimo en qué estás ahorita, tus proyectos, rapidísimo y tus redes sociales. Bueno, así en una frase rápida, estamos en Cuarentena Literaria, Julio Ok. Sarabia, así la pueden encontrar por Facebook, Cuarentena Literaria Julio Sarabia. Estoy también, hice una empresa de cursos en Perdóname, esto línea, es Cuarentena Literaria, es un programa que tienes que ajá, en entrevistas a Facebook. escritores en Facebook, Todo lo que entrevistas tenga que ver con con literatura, literatura. entrevistas Ok, de literatura, sobre todo literatura, que es lo que más me interesa. ok. Y ahí hacemos, todos los días Que hacemos yo transmisiones. ya tuve el honor de estar en ese programa. Ok, Así es, ser Miri. invitada. Ajá. Actores y escritores. Ok, Y también estamos en crearnos, así en Facebook, Crearnos. ok. Ahí está esa empresa que arranqué este año que tiene que ver con cursos en línea de creación literaria, básicamente. Y bueno, y otras cosas, pero ahorita están de creación literaria. Y bueno, me pueden encontrar así en Facebook como Julio Sarabia. Digo, habrá otros, pero como Julio Sarabia, como ya tenemos muchos amigos en común, va a ser mucho más fácil llegar, pero así estoy como Julio Sarabia. Y en Instagram también, déjame decirte aquí rápido, porque luego yo no me acuerdo bien, como no es algo que lo digo constantemente, Ok, pero en Insta estoy como Julio-Sara Salgado, así me pueden encontrar. ok. Julio-perdón, Sara Salgado. Buenísimo. Y también tienes tu programa en Do Re Mi. Sí, estoy en Do Re Mi en la radio, empecé este año y bueno, tenemos el programa todos los martes a las 8 de la noche y ahí también entrevistas y también hablamos de literatura, de libros, ¿Cómo, editoriales, entre otras cómo cosas. te sintonizan? Se llama El Librero de Julio, si quieres después les pasamos el link, pero estamos así en Do Re Mi México, se llama la estación, y también estamos en GSEI Radio, también ahí a la misma hora, todos los martes a las 8 de la noche. Buenísimo. Pues te agradezco muchísimo, Julio. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, muy interesante tu charla y quedó pendiente, ¿eh? Sí, Quedó sin así lugar a como dudas. puntos suspensivos, porque Buenísimo, bueno, de verdad no finalizamos, la verdad. buenísimo. Bueno, y yo le agradezco a toda mi audiencia. Por favor, no olviden seguirme todos los jueves a la 1:30 de la tarde por Orbe Network y Orbe Network, YouTube, LinkedIn, Periscope y varias plataformas. Esto es a la 1:30 en vivo.
y los viernes a las 7:30 de la mañana por Cadena Trend y Canal 77 de Easy. Y bueno, les recuerdo, no olviden votar por mí, por favor. Se meten en mis redes sociales, me pueden encontrar como Miriam Jalife en Facebook, Miriam-Jalife en Instagram, y ahí les va a aparecer toda la información para que solamente voten por A Cuadro con Miriam Radio, que estoy nominada para el mejor programa en la categoría entrevistas. Y bueno, les agradezco muchísimo y los quiero mucho. Gracias, Julio. Hasta luego, Bienvenido. cuídate mucho. Gracias. Gracias, gracias.